YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de por qué One Piece es tan largo. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Para muchos es una de las grandes razones para no empezar a ver One Piece. A mí me parece sin duda la razón más tonta. ¿Qué le pasa a ese estúpido? No porque sea largo no significa que vaya a ser malo, porque si no fuera bueno, no habría sido tan largo, pero bueno. Hoy vamos a hablar de por qué ha sido tan largo este manga y anime. No quiero alargarme más con esta introducción, recuerden seguirme en todas mis redes sociales y que están viendo Maximum Geek. Comencemos con este video. Y bueno, One Piece es uno de los mangas y animes más largos en duración, que sigue en emisión actualmente. La historia creada por Eiichiro Oda comenzó su publicación en julio de 1997, en la ya conocida revista Weekly Shonen Jump. Y para 2 años más tarde, en 1999, esta misma vio la luz de su adaptación televisiva de la mano de Toei Animation, una de las casas animadoras más grandes de todo Japón. Esta obra de Oda ha durado más de 80 volúmenes y 800 episodios. ¡Cielos, qué macizo! La historia de Luffy por convertirse en el rey de los piratas se ganó al público y se convirtió en uno de los animes más importantes que ha existido, siendo superado solamente por Dragon Ball. Y eso ya es mucho que decir. Por lo mismo, One Piece terminará siendo el segundo anime más popular en todo el mundo después de Dragon Ball, y sin duda en Asia es el más popular actualmente. Pero si hablamos de la larga duración de One Piece, esta tiene sus razones, y estas fueron dadas a conocer por el mismo autor, quien señaló que ciertos villanos transformaron la que sería una simple historia en el gigante y múltiple mundo que es ahora One Piece. A palabras de Oda, la razón de One Piece para avanzar continuamente durante los últimos 20 años es por la introducción de los Shichibukais, señaló el autor, agregando que inicialmente One Piece iba a ser la historia de la lucha contra los 4 emperadores del mar, o sea, los Yonkos. Ay, qué miedo, yo me voy. Para terminar luego de 5 años. En sí, One Piece estaba planeada al principio a unos 5 años. Como es que empezamos de 5 años a casi 20 años de duración de esta fantástica historia. Bueno, aquí va lo siguiente. Pero como ya les tengo acostumbrado hace 2 videos, aquí va una trivia y es sobre el video como siempre. Este es para los fans de One Piece, que creo que serán los que más verán este video. ¿Cuál fue el último Nakama al que Kuma desapareció antes que Luffy? Tenemos 4 opciones: Brook, Zoro, Robin o Sanji. Estaré leyendo las respuestas y les dejaré corazón y una respuesta, así que vayan a responder en la caja de comentarios. Ahora sí, sigamos con el video. La idea de Oda al introducir a los Shichibukais alargó mucho la historia, lo cual le pareció que sería increíble para el manga. Según detalló Oda, la inclusión de estos 7 poderosos piratas que se encuentran al servicio del gobierno mundial se debió a que sonaba mucho más cool, y a quien sí no le agradaría esta idea si suena mucho mejor para tu obra, ¿no? Y es con esto que la serie comenzó a tener una serie de subtramas y ampliarse considerablemente, o sea, ya las mini historias en las portadas del manga empezaron a tomar más relevancia. Solo para dar un ejemplo, el arco de Thriller Bark, donde se enfrentan uno de los Shichibukais, estamos hablando de Gecko Moria, se extendió en el manga por 48 capítulos, desde el 442 al 489, mientras que en el anime contó con 45 episodios, desde el 337 hasta el 381. Y a pesar de lo considerablemente largo que es One Piece hasta ahora, Oda señaló que no se arrepiente de haber extendido la historia. Yo creo que todo fan de One Piece también no se arrepiente de que Oda haya tomado esta decisión, ya que One Piece para mí es increíble tal y como es. Y como ya se los había dicho, que One Piece sea largo no lo hace malo, si no, no fuera tan popular y tan increíble. ¡Oh, qué genial, qué genial! Sin duda la popularidad de One Piece ha sido un gran boom, que ciertamente en Latinoamérica no se dio por el mal doblaje que tuvo,
pero creo que actualmente en manos de Netflix, el doblaje está por un buen rumbo, ya teniendo hasta el arco de Arabasta, ya que las voces sin duda han pegado muy bien. No serán del gusto de las personas que ya vimos todo One Piece en japonés, pero creo que las nuevas generaciones lo sabrán apreciar. Pero con todo esto, hablando de tan gran magnitud que ha sido la historia de One Piece y que es tan larga, muchos nos preguntamos ¿cuándo acabará One Piece? En sí, el éxito de One Piece se ha mantenido a lo largo de tantos años, tanto manga como anime, que es impresionante la cifra de capítulos que tienen. En el manga actualmente tienen 1019 capítulos, mientras que si nos vamos al anime tienen actualmente 983 si no me equivoco. En sí, con esto se puede ver la gran popularidad de la cual goza One Piece. Y como ya se los dije, cuando llegó a Netflix, su popularidad creció mucho en Latinoamérica, teniendo las expectativas a la gente para sus siguientes temporadas en latino. ¡Qué buen servicio! En sí, la historia continuará por mucho más tiempo, porque su creador confirmó que la fecha en que terminará One Piece se atrasó por producto de la pandemia que todos conocemos. Eiichiro Oda dio una entrevista con Fuji TV y entre otras cosas mencionó que la contingencia sanitaria demorará la producción de nuevos episodios y va a ser duplicar la vida de One Piece originalmente. El final estaba proyectado en 5 años y ante la actual situación se duplicará hasta una década. Es decir que la fecha de terminación de One Piece será en el 2030. Escuchar eso se hace muy lejano y saber que One Piece está a eso de acabarse me alegra demasiado. Y aún no estoy listo para el final de One Piece y creo que teniendo todo ese tiempo de trabajo, Oda nos dará un gran final. Agregando algo, en la misma nota el creador dio un fuerte adelanto de lo que podrá pasar en las próximas emisiones. Un miembro de la tripulación de los Mugiwaras podría estar cerca de cumplir con su fin. Esto me emociona pero también me da miedo, expresó sin dar más precisiones, así que hay mucho que decir sobre esto. One Piece no es el único anime afectado por esta crisis, todos lo sabemos. Entre los más afectados tenemos a Pokémon, Haikyuu, Gundam, Digimon, Yu-Gi-Oh! Sevens, que fueron algunos de los títulos que también fueron afectados por toda esta crisis. Sin duda alguna, One Piece está para largo, y más gente se adentrará a ver todo esto. Sí, hay mucha gente que dice no voy a ver One Piece porque es largo y para ellos eso lo hace mal. Pero yo sé que algún día caerán todas esas personas y estarán esperando a ver cómo nuestro Luffy se convierte en rey de los piratas. Actualmente, tanto en manga como anime, seguimos en el arco de Guano, el cual a mi parecer es el arco más ambicioso de todo One Piece. Creo que va a ser más largo que el mismo arco de Dressrosa. Tanto su dibujo en manga es increíble como su animación es brutal. Creo que tanto Toei como Oda saben que este arco es de lo mejor que pueden producir. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Hasta aquí ha llegado este video y recuerden dar su opinión en la caja de los comentarios. ¿Qué les parece que One Piece vaya a ser aún más largo de lo que ya es? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿No van a ver One Piece porque es tan largo y quieren evitar la fatiga? ¿O algún día se adentrarán a ver esta fantástica aventura? Pueden dejarlo todo en los comentarios. Y como siempre, antes de irme les voy a dar la respuesta de la trivia. Yo creo que no era muy difícil decir que el último Nakama antes de Luffy en desaparecer por Kuma era Robin. Así que ahí las personas que respondieron correctamente tendrán un corazón y una respuesta de mi parte. Y bueno, ahora sí me despido. Ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós. Hurgando en la noche, es hora de actuar, apenas llegue la oscuridad me opondré, el ciclo romperé, muy loco parecerá, pero lo voy a hacer. Y no te detengas, no te detengas.